Dicen que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Yo digo que la verdadera locura es confiar ciegamente en la persona con la que duermes cada noche, ignorando las señales rojas porque el amor te tiene vendada. Me llamo Elena. Y hace 6 meses, desperté en una habitación blanca que olía a cloro y desesperanza. No recordaba cómo había llegado allí. Solo recordaba una cena con mi esposo, Marcos, una copa de vino que sabía un poco más amarga de lo habitual, y luego, la oscuridad. Cuando abrí los ojos, Marcos estaba sentado junto a la cama, sosteniendo mi mano con esa expresión de perro apaleado que también ensayaba. Había un médico con él. Me explicaron, con un tono suave y condescendiente, que había tenido un brote psicótico. Que había intentado prender fuego a nuestra casa con nuestra hija, Sofía, dentro. ¿Qué? Mi voz salió como un graznido. La garganta me ardía. Yo nunca haría eso. Amo a Sofía. SHHH, cariño, me acarició el pelo Marcos. Su tacto me dio escalofríos. No te acuerdas. El doctor dice que es normal bloquear el trauma. Gracias a Dios llegué a tiempo. Me internaron en una clínica psiquiátrica privada. Durante los primeros 30 días, estuve sedada la mayor parte del tiempo. Me sentía como si nadara en gelatina. Cada vez que intentaba argumentar que yo estaba sana, que esto era un error, los enfermeros anotaban en mi historial: paciente combativa, negación de la realidad, paranoia severa hacia el cónyuge. La trampa era perfecta. Si gritaba, estaba loca. Si lloraba, estaba inestable. Si me callaba, estaba catatónica. Marcos había construido una jaula donde mi cordura era la llave que él había tirado al mar. Las visitas eran una tortura. Marcos venía una vez a la semana, siempre impecable, oliendo a esa colonia cara que yo le regalé. Me traía fotos de Sofía. Ella está bien, Elena. Me pregunta por qué mamá quiso hacerle daño, pero le digo que estás enferma. Que no es tu culpa. Yo no hice nada. Le grité un día, golpeando la mesa de plástico. Tú me drogaste. Ese vino tenía algo. Marcos suspiró y miró a los enfermeros con tristeza teatral. ¿Lo ven? Sigue con las teorías conspirativas. Por favor, aumenten la dosis. Necesito a mi esposa de vuelta. En ese momento, vi algo en sus ojos. Un destello fugaz. No era tristeza. Era triunfo. Era la mirada de un jugador de ajedrez que acaba de hacer jaque mate. En ese segundo, la niebla de los sedantes apartó lo suficiente para dejarme ver la verdad. Él quería la casa. Quería la custodia completa. Y sobre todo, quería deshacerse de mí sin pasar por un divorcio costoso donde yo me quedaría con la mitad de su empresa. Una empresa que construimos juntos pero que estaba a su nombre. Dejé de gritar. Dejé de pelear. Me convertí en la paciente modelo. Comía la comida insípida, iba a terapia de grupo, asentía cuando me decían que estaba enferma. Sí, doctor, ahora lo veo. Fue el estrés. Empecé a fingir que tomaba las pastillas. Las escondía debajo de la lengua y luego las escupía en el inodoro cuando nadie miraba. Fue una desintoxicación brutal. Sudores fríos, temblores, noches en vela mirando el techo blanco, contando las baldosas para no perder la cabeza de verdad. Pero semana tras semana, mi mente se aclaró. Recuperé mi agudeza. Y empecé a recordar. Recordé los meses anteriores. Marcos hablando por teléfono en susurros a deshoras. Documentos que desaparecían de mi despacho. La forma en que me preguntaba constantemente si me sentía bien, si estaba cansada, sembrando la duda en mi propia percepción. El gaslighting de manual. Necesitaba salir de allí. Pero necesitaba pruebas. La oportunidad llegó 2 meses después, durante una visita supervisada. Marcos vino confiado. Creía que me había quebrado. Dejó su chaqueta en el respaldo de la silla mientras iba a buscar café a la máquina del pasillo. Tenía 2 minutos. Mis manos temblaban, pero no por las drogas, sino por la adrenalina pura. Busqué en el bolsillo interior de su chaqueta. Nada. Busqué en su teléfono, que había dejado sobre la mesa, bloqueado. Maldición. Entonces, vi su maletín entreabierto en el suelo. Saqué una carpeta azul. Al abrirla, casi vomito allí mismo. Eran papeles de venta. Estaba vendiendo nuestra casa. Pero no solo eso. Había un documento de cesión de poderes. Un documento que supuestamente yo había firmado 2 días después de ser internada, dándole control total sobre mis finanzas y la custodia de Sofía debido a mi incapacidad mental permanente. La firma era una falsificación perfecta. Demasiado perfecta. Escuché sus pasos. Metí la carpeta de nuevo, pero arranqué una hoja, el estado de cuenta de una cuenta bancaria en las Islas Caimán a nombre de una sociedad fantasma.
Una cuenta con fondos que coincidían exactamente con los déficits que nuestra empresa había tenido el último año. Él no solo me estaba robando la vida, había estado desfalcando nuestro negocio para huir con el dinero. Cuando Marcos volvió con el café, yo estaba sentada, mirando la ventana, con la hoja doblada minúsculamente dentro de mi zapato. «Te ves mejor, Elena», dijo, sonriendo. «Me siento mejor, Marcos. Creo que pronto estaré lista para volver a casa». Él sonrió, pero noté cómo se tensaba su mandíbula. «No nos apresuremos, cariño. Aquí estás segura». Esa noche, usé mi llamada telefónica semanal. No llamé a mis padres, él los había convencido de mi locura. No llamé a mis amigos. Llamé a la única persona que Marcos odiaba, su ex socia, Laura, a quien él había echado del negocio hacía años con mentiras similares. «Laura, soy Elena. No cuelgues. Estoy en la clínica San Rafael. No estoy loca. Marcos está vaciando la empresa. Tengo el número de cuenta de Caimán». Hubo un silencio largo. «Elena, todo el mundo dice que intentaste matar a tu hija». «Laura, escúchame. ¿Recuerdas cuando te acusó de robar y falsificó esos correos? Me está haciendo lo mismo. Pero peor. Tengo la prueba en mi zapato. Necesito un abogado penalista, no uno de divorcios. Sácalos de aquí». Laura tardó 3 días. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Cada vez que se abría la puerta, temía que fuera Marcos con una orden para lobotomizarme o algo peor. Pero quien entró fue un juez, acompañado de 2 policías y Laura. Resulta que Laura no perdió el tiempo. Con el número de cuenta que le dicté de memoria, me lo aprendí por si me registraban y encontraban el papel, rastrearon los movimientos. Marcos había cometido un error estúpido. Había transferido dinero desde la cuenta de la empresa el mismo día que yo fui internada, usando mi firma digital. Una firma que se usó desde una dirección IP en un hotel donde él estaba con su amante, mientras yo supuestamente estaba incendiando la casa. La policía revisó las cámaras de seguridad de mi vecindario. Esa noche, nadie vio humo. Nadie vio fuego. Solo vieron a Marcos sacándome de la casa en brazos, inconsciente, y metiéndome en el coche. La confrontación final no fue en un tribunal, sino en el vestíbulo de la clínica. Marcos llegó gritando, exigiendo ver a su esposa, amenazando con demandar al hospital por dejar entrar a extraños. Yo estaba allí, de pie, con mi ropa normal por primera vez en meses. Laura estaba a mi lado. Cuando me vio, se detuvo en seco. Su arrogancia se evaporó. Se quedó pálido, como si hubiera visto a un fantasma. «Elena, cariño, ¿qué hacen estas personas aquí? Te están alterando. Ven, vamos a tu cuarto». Di un paso adelante. Ya no había miedo. Solo un frío glacial en mi pecho. «No hay cuarto, Marcos. Y no hay cariño. Se acabó». «Ella está enferma», le gritó a la policía. «Es un peligro para sí misma. Miren su historial». El oficial de policía dio un paso al frente. «Señor Marcos, tenemos una orden de arresto en su contra por fraude, falsificación de documentos, secuestro y administración desleal. Y estamos investigando el intento de envenenamiento. El análisis de cabello de su esposa dio positivo para un sedante potente que no se administra en este hospital». Marcos intentó correr. Fue patético. Lo placaron contra la puerta de cristal. Mientras lo esposaban, me miró con odio puro. «No vas a poder sola. Sin mí no eres nada. Te vas a morir de hambre». Me acerqué a él, lo suficiente para que solo él me escuchara. «Prefiero morirme de hambre libre, que morir de llena de tu veneno. Disfruta la cárcel, mi amor. Dicen que la comida es peor que aquí». Recuperar mi vida no fue fácil. Tuve que luchar contra el estigma de haber estado internada. Tuve que reconstruir la relación con mi hija, que estaba confundida y asustada por las mentiras de su padre. Tuve que salvar la empresa de la quiebra. Pero anoche, mientras arropaba a Sofía en nuestra casa, mi casa, ella me preguntó: «Mami, ¿papá va a volver?». Le acaricié la frente, sintiendo una paz que no había sentido en años. «No, mi amor. Papá se fue a un lugar donde no puede hacernos daño nunca más. Hoy soy la dueña de mi empresa. Soy la dueña de mi casa. Pero lo más importante, soy la dueña de mi propia mente. Me intentaron borrar, me intentaron anular, me intentaron convertir en un mueble roto en una habitación acolchada. Subestimaron mi capacidad de resistir. Subestimaron el hecho de que, cuando te quitan todo, te quitan también el miedo. Mi nombre es Elena. Y esta es la historia de cómo volví de entre los muertos para enterrar al hombre que me envió allí.